Bueno, ¿todo bien? Bien. Generó menos dudas el TP que tienen que entregar mañana. No tenía por ahí quizá tanta cuestión de ejercicio que tuvieran que resolver, salvo la parte de la meiosis, me parece, ¿no? El resto era más o menos sencillo o tuvieran alguna cuestión. No, sí, en la meiosis por ahí te confundís cuando cambiás, haces el intercambio, pero después te Hicieron, das cuenta que el seguimiento lo puedes hacer tranquilamente. claro, y siempre les recomiendo lo mismo que les dije el otro día, que en todo caso si tienen dudas, usen hoy tengo a mano los cromosomas. A ver, esperen un poquito. Abro los TPs. A ver, ustedes tienen unos cromosomas en el TP parecidos a estos, que cuando estábamos en clase los pintábamos y hacíamos todos estos ejercicios en clase. No sé si son, sí, son dos del mismo paso. ¿Los ven? Sí. Grave. O sea, si tienen dudas, lo que les recomiendo es que hagan este ejercicio bueno, acá tengo uno que está intercambiado y otro que no, ¿sí? Porque saqué al azar. Pero, digamos, hagan este ejercicio con los cromosomas, no necesitan ni siquiera recortarlos, pueden agarrar un papelito, una tira de papel, anotar los genes, ¿sí? Pero hacer este ejercicio donde están los cortes y empalmes, de cortarlos con una tijera, pasar esta parte para un lado y esta para el otro, ¿sí? Y hacer ese ejercicio de ir viendo qué es lo que pasa con esos intercambios, ¿sí? Entonces, eso les va a terminar de resolver las dudas que les queden en el Claro. Pone los cortes que tienen 3 quiasmas, que la última parte vuelve a quedar como estaba, digamos. Como quedó O sea, acá. claro. Es ahí donde es como que las proteínas o el grupo vuelve a su lugar inicial. Exacto. Los genes son genes, es ADN esto. Está bien. El gen, o sea, cuando en el segundo corte, cuando va todo el grupo de gen y después, o sea, qué sé yo, tenía SOIM. Entonces mutó esa parte, los No, cuatro, bueno, no muta. cambia, digamos, cambia. Esa es la palabra exacta. Sí. Cambia. Cambian los cuatro cuando van, el quiasma se corta. Claro, vamos a agarrar un cromosoma entero y se los voy a hacer. Acá me pongo la pantalla en grande donde estoy grabando. Así después les queda. A ver. La cinta está acá, pero no encuentro la tijera que la tenía por acá a mano. Tengo todo mi set. Si esto quiero que les quede claro, porque ya los tienen que entregar mañana, aunque sean pocos los que se sumen. Ayer tampoco hubo muchas dudas. A ver, esperen que voy a buscar una tijerita que la tenía por acá. Acá está, sí, cuando ustedes hacen en realidad el crossing over en la etapa, digamos, de la meiosis en la que ocurre el crossing over, cada cromosoma está con sus brazos duplicados, ¿sí? O sea, yo voy a hacer ahora la representación para uno, pero ustedes siempre tienen que considerar
Está replicado. Sí. Que está exactamente. Profe, disculpe, ¿ahora va a hablar del punto 5? O sea, ¿está hablando de ese punto? Sí, Estoy hablando, sí, no me acuerdo qué punto era. es el punto 5, sí. Pero que es el que más les va a costar. Sí, yo hablo del, sí, el que teníamos que anotar cómo nos había quedado. Este es, digamos, no termino de entender bien la parte de reemplazar y bueno, digamos, o sea, la parte de adentro, ¿no? La que hay que completar cuando se reemplaza y elegir los puntos de interacción. Eso no lo termino de entender. Es lo que está explicando, lo que va a Sí, explicar. sí, por eso. Quería asegurarme que era eso, más que nada. Sí. En el momento en que ocurre la meiosis, ¿sí? Cada uno de los cromosomas está con sus brazos duplicados. ¿Sí? Se aparean y en esta región, en estos dos brazos que son los que están apareados, es donde van a ocurrir los intercambios. ¿Sí? Y el intercambio, básicamente, consiste, si no nos metemos en la cuestión molecular, es que en una altura del cromosoma se produce un corte y tengo acá uno azul y uno verde. ¿Los distinguen a los colores? ¿Llegan a distinguirlos? El que estaba en el azul pasa para el verde y el que estaba en el verde pasa para el rojo. ¿Sí? Entonces, pasa al cromosoma verde y este verde pasa al cromosoma azul. ¿Sí? No sé si se llega a ver porque este está mostrando. Ahí. ¿Sí? Y en la parte, en el brazo de abajo, donde tenemos varios genes, o sea, cuando tenemos un intercambio, se arrastra todo. Entonces, si cortamos, por ejemplo, a esta altura y tenemos dos genes abajo, todo pasa. Ah, está ¿Sí? bien. Están apareados, el corte ocurre acá arriba. Todo esto pasa por acá. Ahí quedó claro. Y ahí después recién aparece el otro corte, Y el si otro veo el gesto. tercer corte, ahora lo vamos a hacer, exacto. Yo les había grabado al principio del primer cuatrimestre del año pasado, cuando íbamos improvisando todo sobre la marcha, una meiosis que la hice toda con hilitos y cromosomas. Sí. Está al final del... Sí, sí. Bueno, que ahí les decía, vamos a hacer tal ejercicio, qué sé yo, que eso no lo hacemos. Por eso no se los recomiendo mucho, porque por ahí no les recomiendo el video, porque por ahí se confunden. Pero el video creo que está bueno para ver, digamos, estos mecanismos, me parece. ¿Sí? Por ahí podría haber elegido dos colores más distintos, pero bueno, tenía estos ahí a mano. Sí, eso es lo que pasa cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, dos intercambios. Y ahora vamos a hacer un tercero. Si yo tengo dos intercambios, ya está, y esto es lo que tengo que anotar como resultado. ¿Sí? Ahora, en el caso en el que tenemos tres, va a haber un brazo donde vamos a tener más de un corte. Un corte entre los otros dos genes. Uy. Bueno. Entre estos dos. ¿Sí? Y entonces,
Ahora, el azul que estaba acá pasa para acá y el verde que estaba acá pasa para acá. Ahí. ¿Sí? O sea, estos van a estar con sus brazos duplicados. Con sus brazos duplicados. Y luego, digamos, una vez que ocurrieron los intercambios, sigue todo el proceso de la meiosis. ¿Sí? Primero la separación de homólogos y en la segunda división la separación de las cromátides, de modo que al final cada uno de estos, que son los 4 que tienen en el último paso de esa gráfica, cada uno de estos va a ir a una gameta diferente. ¿Sí? Sí. Y lo mismo para cada uno de los pares. Entonces, cada gameta va a recibir una muestra de un cromosoma con una sola cromátide de cada uno de los pares que tiene esa especie de cromosomas homólogos, va a recibir una muestra. O sea, cada gen va a estar una sola vez. Las gametas son haploides, tienen solo un alelo, ¿sí? Y el alelo que recibe es este que se intercambió. Y ahora, entonces, tenemos un cromosoma, por ejemplo, en este verde, ahí, en este verde, ¿sí? Va a quedar uno que es original como el individuo lo recibió, ¿sí? Así recibió la gameta que le dio origen a este individuo, le aportó este cromosoma, así como lo ven acá, verde, enterito. En su proceso de meiosis, él generó algunos cromosomas que tenían, digamos que podemos decir que ¿sí? Tienen partes del que recibió de su progenitor femenino o masculino, ¿sí? Él recibió, de uno recibió el azul, estoy agarrando uno que es el número 2 acá, pero porque el uno ya lo tenía intercambiado de otro, entonces agarré, digamos, para el azul, recibió también recibió un juego de un parental, materno-paterno, ¿sí? Es el azul, y otro del otro parental, ¿sí? Vamos a poner que recibió uno de la mamá y uno del papá. Así los recibió. En su proceso de meiosis, para generar gametas, él los intercambia y algunas gametas van a tener los cromosomas enteros, como los recibió, o sea, enteros están todos, perdón. Quiero decir, los cromosomas sin ninguna modificación, tal como los recibió, y otras gametas van a tener los cromosomas que están recombinados, ¿sí? Entonces, repito lo que les decía en la clase pasada, eso es la recombinación. Es la capacidad que tienen los individuos a través de la meiosis de generar combinaciones nuevas que son diferentes a las que recibió originalmente de los parentales, ¿sí? Hubo unas combinaciones que son las que le dieron origen a él y él está generando combinaciones nuevas, diferentes, ¿sí? De alelos. Son los mismos genes, pero los alelos que tienen estos cromosomas están combinados de manera diferente que estos, ¿sí? Acá podemos tener dominante, recesivo, dominante, y a lo mejor en el original teníamos dominante, dominante, dominante. No sé, por decir algo, ¿sí? Estoy inventando. Pues son una que es nueva y que es distinta a este. ¿Sí? Eso es la recombinación. Bueno, usen, aunque no se pongan a imprimir ni nada, cortan un papelito, ¿sí? Una tira de papel, anotan ahí los genes, los agarran siempre por el centrómero
y de ahí cambian y cortan de un lado para el otro, toman el centrómero siempre como el punto fijo, y hagan ese ejercicio de intercambiar pedacitos para acompañar digamos, el razonamiento de cómo completar el punto, no me acuerdo qué punto era, El 5. el 5 de la tabla, entonces. Entonces, solamente cuando elegimos los puntos de entrecruzamiento es solamente pasar uno de un lado al otro. Es simple, solamente eso. Y después cuando bajamos, ya nos queda armado, digamos, cada cromosoma. Exactamente. Es tan simple y tan difícil como eso. Oye, ¿Sí? está bien, perfecto. Bueno. Digo, tan simple porque una vez que lo vieron es una pavada, pero es un concepto súper difícil. Por eso les recomiendo que los materialicen a los cromosomas y que materialicen este proceso de cortar y pasar de un lado para el otro, ¿sí? Porque no es tan sencillo, ¿sí? Entonces, no les estoy compartiendo pantalla aquí, les voy a compartir. Ahí lo están viendo el ejercicio, ¿verdad? Bueno, entonces, en esta primera instancia tenían que poner los cromosomas como estaban originalmente, o sea, como les quedó a ustedes cuando hicieron la tirada de dados, ¿verdad? Y marcan con una flecha, con una línea, con algo, la parte donde ustedes van a hacer el corte. En esta parte, en la parte B, van a poner cómo les quedaron los cromosomas después de hacer este corte y pegue con las cintas pasando alelos de un lado para el otro. ¿Sí? Y en la parte C van a poner cómo quedan los cromosomas una vez que todo el proceso de meiosis terminó y cada uno de esos pedacitos fue una gameta diferente. ¿Sí? Bueno, y luego esos mismos, de cada uno de estos, eligen uno y forman una gameta. O sea, estas tres que tienen acá abajo son 3 gametas que ustedes van a formar. Entonces eligen uno de estos 4 que hubo del par 1 y uno de esos va a formar parte de la gameta 1. Eligen uno para que vaya a formar parte de la gameta 2 y otro para que vaya a formar parte de la gameta 3. Del segundo par también eligen uno, lo mandan a la gameta 1, eligen otro, lo mandan a la gameta 2, eligen otro, lo mandan a la gameta 3. Y así, ¿sí? Y en cada gameta tienen un X y un Y porque depende de qué es de cómo les va a quedar a esta gameta. Si es óvulo siempre va a ser portadora de X, entonces al Y lo tachan. Y si es un espermatozoide puede ser portador de X o puede ser portador de Y. Y en ese caso tachan el que no corresponde, ¿sí? Cada gameta va a tener solamente uno del par sexual. Están puestos 2 para que ustedes elijan cuál de los dos es el que tiene que quedar y al otro lo tachan. Profe, sí. Profe, le hago una consulta, perdón, porque estaba ingresando en el turno noche y me perdí como 15 minutos, perdón. Profe, ahora que recién, pues ya me parece que lo pasó. Mi consulta es cuando hacemos el cruzamiento, porque yo en uno lo hice al inicio, ¿no? No cambia solo o sea, cambia todo. Anaí, ¿en qué punto estamos? ¿En la parte, en el anterior? En el 5. En el 5 cuando hacemos cuando se hace la quiasma que se intercambian los genes, sí. No cambia el alelo solo, o sea, de donde tomamos para todo. Siempre perfecto. ¿Vos me preguntaste eso ayer? No. Porque alguien me lo preguntó ayer. Sí, y lo estuvimos viendo recién, así que ahora cuando lo subo, en esta primera parte, lo podés volver a ver porque estuve haciendo lo de cortar y pegar. Bárbaro, porque yo elegí justo uno y me cambió toda la parte de abajo claro. del par 1.
todo se mueve para el otro lado. Perfecto. No solo en un Listo, alelo, profe. sino todo. ¿Sí? Bárbaro, Pero- muchas gracias. Dale, pero ahora cuando subo en la clase lo Sí, puedes yo ver. lo vuelvo a ver. Dale, estuve cortando y pegando con la cinta. Gracias, profe. Bueno. Bueno, esta es la parte, digamos, de este trabajo y lo que les pido, vi que había pocas... uy, otra vez cerrando. No, porque no tengo... Bueno. Vi que había pocas, completado pocas gametas completadas en el Excel. A ver cómo venimos. Ahora hay más. Bien. Bien. Bueno, ahora hay más. Ayer estuve chumeando y me pareció que había poquitas. Así que digo, bueno, ¿qué pasa? O muchos abandonaron la tarea, pero no podía hacer. Yo dije, este no es el más complejo. Bueno, acuérdense esta tabla, que solo tienen que completar la primera columna, ¿sí? Solo la interacción alélica del locus, y las dos últimas columnas las vamos a ir completando en los trabajos prácticos 2 y 3. Profe, ¿dónde poníamos los genes letales? ¿Había un Excel también, si no entendí mal? Sí, en el mismo Excel, fíjense ustedes, el Excel, si no están acostumbrados a manejarlo, es un programa que se usa mucho para cargar datos, ¿sí? Son tablas, tienen montones de funciones, matemáticas, etc. Y una de las cosas que tienes acá abajo, no sé si ven mi mouse, sí. Sí, sí. Hay como pestañas, ¿sí? Ah, ya lo vi. Van abriendo cada una de las diferentes. Y la última se llama letales. Ah, listo. Entonces acá, cada uno de ustedes carga, bueno, pones Diego Caballero, qué gente apareció, y cargas acá qué es lo que cambia, o sea, cómo te había quedado el individuo. Suponete que tenías para el gente 2 veces este alelo que era letal, entonces sabes que ese individuo va a ser inviable, lo cambias por un heterocigota, anotas si era en la generación P, en la F1, en la F2, eso lo vamos a ir viendo en los próximos ejercicios. Y bueno, nada, lo anotas acá y después tu individuo en la pestaña esta lo anotas como heterocigota, ¿sí? Pero este registro es importante que ustedes lo hagan porque en el trabajo práctico número 4 vamos a calcular cuántos letales había en un principio y cuántos letales tenemos en la generación 2, ¿sí? La idea es ver qué es lo que pasa a través de las generaciones con esos letales. Perfecto. Y algo que no termino de entender es el sexo. Es el gen del sexo. No termino de entender bien cómo... Por ejemplo, yo cuando tiré los dados me salió macho también. Entonces yo vi que usted también le salió macho y había tachado un gen. Pero no termino de entender bien cómo es que... O sea, no lo puedo leer. No lo termino de saber leer. No lo termino de interpretar. Los demás sí, por ejemplo, sé cuando uno es dominante sobre otro, etcétera, pero en los gen del sexo no. Vos acá tenés 3 posibilidades, digamos, ¿no? Hay un cromosoma, que es el que te va a determinar el par sexual, y un gen adicional que te va a modificar si ese individuo va a tener el sexo que tiene por lo que heredó del par sexual o si va a ser hermafrodita, ¿sí? Que es el gen H que está en el par 1. Entonces, vos, en función de los cromosomas que recibió, puedes tener macho o hembra. ¿Esa parte la entendés o esa parte te confunde? No, perfecto, sí. O sea, hasta ahí sí, sexualidad sí. Ahí me salió macho. Perfecto. Bueno, entonces, si el individuo recibió 2 cromosomas X, va a ser una hembra. Si recibió un X y un Y, va a ser un macho. Claro, pero ¿cómo sé si recibí un X y un Y dos? O sea, pues yo en sexualidad tengo el gen H, por ejemplo. ¿Dónde veo las X? Pero Eso es lo que no tengo entendido. el H después lo vemos. Primero vamos al XXXY, ¿sí? Perfecto. No me acuerdo cómo estaba en la consigna.
de cómo definir, pero creo que había una tirada. Acá, en este punto, tira un dado, si sacas un número impar, tu individuo será macho. Descartás el cromosoma blanco. Ah, perdón, no estoy compartiendo. Sí, en este punto. ¿Dónde está? El punto número 1. Lo primero que te dice es que decía si es macho o hembra. Entonces, tiras un dado. Si el número es impar, es un macho. Si el número es par, es una hembra. Entonces vos ahí ya definiste para este punto de partida. Después en las siguientes generaciones dependerá de lo que herede. Digamos, pero para este punto de partida, donde estamos tirando dados para definir cómo es el individuo, vos tirás dados. Si te sale 1, 3 o 5, decís me quedo con un X y con un Y. Si te sale 2, 4 o 6, te quedas con 2X. Ok, porque o sea, el macho es XY y la hembra es XX. Por eso Exacto. tacho. Listo, está bien. Creo que ¿Sí? lo entendí entonces. Eso Está está bien. en la clase de determinación del sexo, que está, déjame ver el cromosoma, era la que les tocaba ver, déjame ver el cromosoma, déjame ver el cronograma. Sí, igual los vi los videos, Bueno, por eso era que no terminaba de entender bien cómo leerlo, por eso no. Ahora que usted me lo dice así, lo de sexualidad ya lo entendí. Si es hembra va a tener XX y si es macho tengo XY. Por eso tacho una X y me quedo con la Y. exactamente. ¿Y el gen SX qué sería? El gen, los HH decís vos, No, en No, el I. el SX X está en el cromosoma X, el cromosoma. en el cromosoma Y, sí, Claro, digamos, en el par sexual, sí. digamos. Ese es un gen porque justamente lo que pasa, lo que diferencia a los... ¿dónde está? Acá. Ahí. Lo que diferencia a los cromosomas sexuales es justamente la presencia de un gen, que eso es lo que yo les explicaba en la teoría, ¿sí? El cromosoma Y es un cromosoma que es mucho más pequeño, ¿sí? Tiene bastante menos cantidad de contenido en cuanto a genes, pero diferencialmente respecto del X, dije el Y, ¿no? ¿O dije el X? O sea, el Y es más pequeño. ¿Dije eso? Sí, lo dijo bien, Sí, profe. Bien, bueno. sí. El I es más pequeño, tiene bastante menos contenido, digamos, de material genético que el X. Tienen una parte que es común, ¿sí? Que por eso yo se los represento. A ver, vamos a buscar. No tengo acá X. Esta es una versión vieja. Estos cromosomas que tengo de acá son de una versión vieja donde no les había puesto un par sexual. Bueno, pero van a tener, vamos a suponer por un ratito, estos son dos cromosomas distintos, pero como ustedes no ven los, voy a dejar de compartir. Y me voy a poner acá para que quede grabado grande, ¿sí? Son dos cromosomas distintos, pero como ustedes no ven los genes ahora, vamos a ver solo las cuestiones de tamaño, ¿sí? Hay una parte que es compartida entre los dos cromosomas, que es igual, y hay otra parte que hay uno que no lo tiene, ¿sí? Y hay una región donde hay algunos genes que están, supongamos acá que hay una parte que es más grande, digamos, hay unos genes que están en este que es más chiquito, pero no en este otro. Hay un gen que se llama SRI, que justamente lo que hace es actuar como interruptor, ¿sí? Y lo que le dice al individuo es si ese individuo va a ser macho o hembra. Entonces, el resto de los genes, que son los que van a
determinar las características sexuales secundarias, ¿sí? Como por ejemplo, tener barba, ¿sí? Es una característica sexual secundaria. ¿Se acuerdan de eso? Las hembras tienen características, o sea, sobre todo en las especies con mucho dimorfismo, las hembras van a tener unas características y los machos van a tener otras características. Tenemos esas características sexuales, se diferencian en primarias y secundarias. Las secundarias son todas las que tienen que ver con el aspecto, o sea, son casi todas, y las primarias son solamente las gónadas, es decir, qué órganos productor de gametas tiene ese individuo. Si tiene ovarios, va a producir óvulos, y si tiene testículos, va a producir espermatozoides. Eso es la característica sexual primaria, ¿sí? ¿Qué gónadas tiene? Todo lo demás es característica secundaria. Y todas esas cosas que están en las características secundarias están dispersas en todos los cromosomas. No es que el cromosoma Y tiene todos los genes relacionados con la masculinidad, en el caso de nuestra especie, y el X todos los genes relacionados con la feminidad. No, no es así, sino que todos esos genes que hacen a las características secundarias están dispersas en todo el genoma. Entonces, todos tenemos esa información, ¿sí? Las mujeres tenemos toda la información respecto de cómo seríamos si fuéramos un varón. Y de hecho, eso lo podemos observar cuando vemos individuos trans, ¿sí? Hay un montón de personas trans que, mediante cuestiones hormonales, digamos, sobre todo cuanto más joven se hace ese pasaje de un sexo, de cambio de sexo, digamos, cuanto más joven mejor, porque digamos, todas esas características no quedan como resabios de la otra característica, ¿sí? Pero si nosotros vemos personas trans que desde muy jóvenes empiezan a hacer ese pasaje y a tomar hormonas, ya sea en un sentido o en el otro, vamos a ver que, digamos, todas esas características se adquieren, ¿sí? En la clase de fenotipo, al final, yo les pongo un par de testimonios donde ustedes pueden ver eso, ¿sí? Entonces, la diferencia que tiene el cromosoma Y es que tiene un gen que actúa como interruptor, ¿sí? Es como, ¿vieron el cambio de vía cuando van en el tren? ¿Sí? Que hay como una palanca que mueven los ferroviarios, y entonces la vía es esta, la vía es esta. Bueno, en el desarrollo se habla así, se habla de vías de desarrollo. Durante el desarrollo de un embrión, los genes, digamos, que son importantes son aquellos que le hacen a ese embrión, hacen que el desarrollo ocurra en un sentido o en otro sentido, ¿sí? Entonces, durante todas esas primeras etapas de desarrollo embrional de los individuos, lo que ocurre básicamente es que se toman ese tipo de decisiones. ¿Vamos por este lado o vamos por este lado? ¿Nos desarrollamos como macho o nos desarrollamos como hembra? ¿Sí? ¿Va a pasar esto o va a pasar esto? Entonces, ese gen tiene esa función. El gen SRI que está en el cromosoma Y tiene la función de indicarle al individuo durante el desarrollo si se va a desarrollar como macho o como hembra. ¿Sí? Entonces, básicamente, si nosotros nos referimos solo a la cuestión del par sexual, es esto. Un individuo va a heredar 2 cromosomas X o va a heredar un X y un Y. Si tiene 2 X, para el sistema de sexo como el que tenemos nosotros, hay un montón de sistemas de determinación del sexo diferentes, ¿sí? Por eso tienen toda una clase, digamos, donde se explican varias situaciones. Pero en el sistema como el que tenemos nosotros, si el individuo recibe 2X, va a ser hembra, y si recibe un X y un Y, va a ser macho. ¿Qué es lo que tiene diferente? El Y tiene ese gen, que se llama SRI, y que le va a indicar al individuo que se tiene que desarrollar como macho. Pero todo el resto de la información, y hay algún gen más
que hace también a la viabilidad de los espermatozoides. Hay alguna cosita más, pero muy poquita información, ¿sí? Y todo el resto de la información está dispersa en otros cromosomas que no tienen por qué ser los cromosomas sexuales. ¿Sí? Esto para un sistema común. En el caso este yo les agregué una complejidad que es algo que pasa en algunas especies, sobre todo de plantas en realidad, pero hay animales que tienen también estos sistemas de determinación del sexo donde hay hermafroditismo secuencial o dependiente de las condiciones ambientales, ¿sí? Hay un montón de animales que tienen sistemas de determinación del sexo o de cambio de sexo, o de hermafroditismo o de cambios de machos a hembras, si tienen alternancia, donde el mismo individuo puede pasar por los distintos estadios, ¿sí? Donde ahí, digamos, el ser macho o hembra es un estadio y no una característica fija. ¿Se entiende? Entonces yo les agregué para este caso, digamos, un gen modificador que está en otro par cromosómico, donde hay un alelo que hace que ese individuo se haga hermafrodita, ¿sí? Pase por un estadio hermafrodita. Entonces, vamos a tener algunos individuos que originalmente eran XX y otros que originalmente eran XY. Si el individuo recibió... Vamos a... Si el individuo recibió en este gen, ¿sí? En el cromosoma 1, recibió acá 2 alelos H, ese individuo va a ser hermafrodita, ¿sí? O sea, si es homocigota recesivo para el alelo H, va a ser hermafrodita. Independientemente, porque no se las quise complejizar más, podría haber sido que si era macho, no sé, se moría, y si era hembra vivía, que eso hubiera sido más una probabilidad, pero bueno, no se las quise complejizar más todavía. Si recibió 2 alelos H, o sea, 2 alelos recesivos, si es homocigota recesivo, independientemente de que tenga XX o XY, va a ser hermafrodita, es decir, va a poder producir tanto óvulos como gametas. Entonces vamos a tener 4 tipos de individuos diferentes. Vamos a tener hembras XX, vamos a tener machos XY, vamos a tener hermafroditas XX y vamos a tener hermafroditas XY. ¿Sí? Los hermafroditas pueden producir tanto óvulos como espermatozoides. Van a tener los 2 tipos de gónadas. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hace este gen modificador? Hace que se desarrollen tanto los ovarios como los testículos. Y entonces va a producir tanto óvulos como espermatozoides. ¿Sí? Entonces, quienes tengan ese caso, a la hora de generar las gametas acá, podrán tener, no me acuerdo si tenían que hacer una tirada o elegían ustedes, podrán tener óvulos y espermatozoides. ¿Sí? Es el único caso. Y en el ejemplo que yo les había puesto, lo cambié ayer, porque yo acá había puesto macho, ¿sí? Pero después me di cuenta, para que ustedes ya lo vayan, quienes ya lo anotaron, no importa, digamos, pero en adelante, quienes lo vayan a anotar, pueden aclarar acá que en realidad es una hermafrodita XX o una hermafrodita XY, ¿sí? Entonces tienen la opción de hembras, machos y hermafroditas de los 2 tipos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, creo que sí. Es raro, o yo entiendo que es raro porque es muy distinto de lo que estamos acostumbrados, pero justamente la idea de todos estos ejercicios es partir de lo conocido, por eso hablo del sistema XX y no me metí con otro sistema, digamos. Partimos de lo que nos resulta más conocido y más familiar, pero vamos incorporando algunas otras concepciones
que tienen que ver con otras situaciones que se dan en la naturaleza, que quizá a nosotros no nos resultan tan familiares, pero que nos permite esto ahora, digamos, abrir la cabeza a otras situaciones que nos podemos llegar a encontrar más adelante cuando empecemos a estudiar otros organismos. Perfecto, profe. Y solo para cerrar, a ver si la entendí bien, en este punto, justo en ese que usted está marcando, si me llega a salir, por ejemplo, el primer ejemplo, ¿no? Me sale macho. ¿Yo debería tachar el gen X? No, porque el macho va a tener, digamos, el macho tiene cromosoma X y cromosoma Y, ¿sí? Y cuando Claro. forman gametas, algunas van a recibir el Y y otras van a recibir el X. ¿Sí? La complicación que vos vas a tener es en la siguiente generación, digamos, si vos formás, los óvulos solamente pueden ser portadores de X, ¿sí? Porque los óvulos son los formados por las hembras. Las hembras van a formar óvulos y solamente tienen cromosomas X, por lo tanto los óvulos solo pueden portar X. Y los cromosomas Y pueden recibir, los espermatozoides pueden recibir cromosomas Y o cromosomas X, cualquiera de los dos. Porque el macho tiene los dos, ¿sí? Entonces, al espermatozoide puede ir un Y o puede ir un X. Cualquiera de las dos situaciones puede ocurrir. Ok. ¿Sí? Entonces, el ser macho no modifica nada, digamos, queda XY, y si es hembra, saco el Y. No, vos vas a elegir uno solo. La gameta solo porta o el X o el Y, ¿sí? Yo en este punto les puse los dos cromosomas para que ustedes elijan cuál es el que va y tachen otro. En todos los casos, sea óvulo o sea espermatozoide, uno de los dos lo tienen que tachar. Está bien, profe, pero en ese punto, perdón, ¿elegimos nosotros? Creo Si que sí, dejamos no me X acuerdo. o Y. Creo que ahí tenían un grado Sí, de libertad y elegían ustedes. En el ok. video, en el video, profe, seleccionamos el que queríamos. De hecho, como tenías macho, para los que nos tocó macho, pudiste elegir si querías o todas, o portas solo X, todas, o podíamos elegir o X o Y, porque justamente al ser macho nos dabas esa opción. Ajá. Pero sí lo explicaste en el video. Ahí. Está bien, eso no había entendido, porque yo pensé que ahí, por ejemplo, en la formación de la gameta 1, a mí me salió la H minúscula, que es hermafrodita. Entonces digo, ¿qué tengo que dejar todo? Pero no. Elijo uno, es hembra la mía. Entonces yo dejaría todas las X, en las 3 gametas. Claro, bueno, está bien. Claro. Ojo, la gameta no es hermafrodita, es portadora del alelo, ¿sí? Pero la gameta es solo una gameta. Lo que va a Sí, ser ahí entendí. Bueno, perfecto. Esa era mi duda también. Si sale hermafroditas, ¿elegimos el sexo? ¿O es hermafrodita? Es hermafrodita. Pero entonces eso es lo que no termino de entender. ¿Entonces se deja XY también? ¿O No, tengo que anular uno? No, porque, XY es el individuo, pero la gameta es haploide. La gameta solo porta una información. La gameta no es un individuo. La gameta es un óvulo o es un espermatozoide y solo porta la mitad de la información. Cuando se encuentre con su contraparte, el individuo va a ser XX o XY. ¿Sí? En la gameta vos solo vas a tener, cuando el individuo forma gametas, ¿sí? Está la mitad de la información. Para el par 1, para el par 2 y para el par 3, que es el par sexual. Está la mitad de la información. Entonces va a recibir un cromosoma. Si vos tenés un macho, ese cromosoma puede ser un X o puede ser un Y, cualquiera de los dos. Independientemente de que sea hermafrodita o no hermafrodita.
¿sí? O sea, si el individuo es XY hermafrodita, en sus gametas va a haber o X o Y. Si el individuo es XX, independientemente de que sea hembra o hermafrodita, en sus óvulos va a haber siempre XX. X. X. Ok, ¿Sí? entonces voy a tener que ver cómo me queda a mí cuando baje la información. Bueno, sí, no sé, ¿a qué te referís con bajar la información? No, me refiero a bajar la información antes de llegar al punto 6, ¿no? En el punto 5, cuando vamos haciendo la bajada de información, digo, porque es Acá. uno abajo del otro, claro. Sí, está bien. O sea, de esto Entonces, elegís cuando lo uno, use, de esto elegís uno, de esto elegís uno y de esto elegís uno. O sea, acá tenés, bueno, lo mismo, acá de entrada, o sea, vos arrancaste con 2X o con un X y un Y, entonces hay algo que vas a tener que tachar acá, ¿sí? Eso también se los explicaba la clase pasada, por eso repasen los videos que yo les voy subiendo a las clases, porque ahí vamos viendo todos los temas, ¿no? Yo no voy dejando nada sin ver. Acá, digamos, si es un XX, tachás el Y. Y si tenías un XY, tachás el X que tenés acá, ¿sí? Acá perfecto. sobra un cromosoma. Ya lo entendí, ya está, ya lo saqué. ¿Sí? Sí, Bueno, genial. buenísimo. Genial, gracias. Está bien. Bueno, yo creo que este está. No sé si les quedan dudas. Ayer no hubo muchas preguntas, yo no me estaba sintiendo bien, no me estoy sintiendo bien. Así que como vi que no había muchas preguntas, corté. Sí, yo en lo personal esperaba al Zoom de hoy, que era más cómodo para sacar dudas, por eso yo no preguntaba. Está bien. Bueno, saco esto de la pantalla. Sí. Bueno, igual quiero abrir el siguiente. ¿Alguien lo estuvo viendo el siguiente? No. No, todavía no. Bueno, Yo no lo empecé, Yo le pero eché una mirada, miré. profe. ¿cómo? Perdón, a ver. No, que le eché una mirada. Igualmente el punto Ajá. 8, que es el que le sigue, que dice identifica los genes que tienen interacciones entre ellos y que pueden tener efectos epistáticos o modificadores sobre los genes. No lo entendí. Bueno, ¿viste la teoría correspondiente? No. Bueno, entonces mirá la teoría. ¿Dónde está, profe? Porque como este no tiene hipervínculos, directamente lo sacó del cronograma, esos videos. Sí, está Ah, todo. listo, En el joya. cronograma ustedes tienen todo pautado ahí. Perfecto. Digamos, clase a clase, semana hoy es la del 26-27. Acá tienen la clase que corresponde, digamos, como teórica para los Sí. prácticos que vamos a ver. O sea, ya hoy deberían ver la teoría que corresponde al TP3, ¿sí? Que van a tener que entregar entre 2 semanas. Tienen acá las teorías, ¿sí? Y la que corresponde esto, acá tenés interacciones génicas y caracteres poligénicos, que es la teoría que correspondía a la semana pasada, digamos, y herencia cuantitativa, ¿sí? Tenés que ver estas teorías que tenés los links acá para resolver el TP. Perfecto. Gracias, profe. ¿Sí? Si no, no se complica que entiendas. Bueno, si no estuvieron todavía ni viendo las teorías, no hay mucho que podamos resolver, digamos, con esto. Pero bueno, básicamente algunos son de preguntas y poder repensar, digamos, o sea, estas primeras partes tienen que ver con esa tabla que tenían, que ustedes dejaron 2 columnas, ¿sí? Era parecida a esta, pero no es esta misma, que ustedes habían dejado columnas sin completar. Sí, 2. ¿Sí? Entonces, en esta parte lo que van a hacer es, bueno, pensar cómo genes que están en distintos lugares, interacción, o sea, genes
genes diferentes, ¿no? Que están en distintos cromosomas o en distintas partes de un cromosoma, pero ya no alelos del mismo gen, sino distintos genes, cómo interaccionan y cómo pueden modificar, digamos, modificarse mutuamente y modificar lo que nosotros esperamos ver en el fenotipo del individuo. ¿Sí? Entonces son algunas preguntas, digamos, como para reflexionar sobre las cuestiones que van pasando. Después en el ejercicio 12, en el 11 y 12 les va a hablar de, digamos, ya tienen que empezar a hacer algunos conteos para ver, digamos, cuántos individuos hay, cuántos hay en términos relativos, ¿sí? Es decir, qué porcentajes hay, qué frecuencias. Entonces vamos a ir entrando un poquitito en la noción de frecuencias que corresponde después a la última parte, que es la de genética de poblaciones. Digamos, pero ya vamos a incorporando los conceptos. La particularidad que tienen, la forma en que está armado este trabajo práctico, es que no vamos viendo los temas, digamos, separados como cuando los vemos en el libro, sino que en esta simulación, a pesar de que estamos hablando de undavianes, digamos, los vemos de un modo que es mucho más parecido como los vemos en la realidad, donde las cosas no están clasificadas por tema, sino que se nos van solapando, ¿sí? Y quizá ahora hay cosas que ustedes las ven y les cuesta entenderlas o interpretar, pero la idea es que, digamos, a medida que vamos avanzando en el conocimiento, ustedes pueden como volver hacia atrás y decir, por eso era que pasaba tal cosa, y al revés, hay temas que les van a resultar mucho más fáciles de entender, porque ya un poco estuvieron pensando y preguntándose y problematizando algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando ven la teoría de herencia cuantitativa, yo espero que si ustedes estuvieron llenando la parte correspondiente al gen B corta, ¿sí? Que era el que le determinaba el color, ya se estuvieron haciendo preguntas sobre qué pasa con eso. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean la teoría de genética cuantitativa, van a decir, ¿sí? Y les va a empezar a caer la ficha sobre algunas cuestiones. Esa es más o menos la idea de cómo está organizado el trabajo práctico. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, hay cosas que a lo mejor van a tener que ir completando ahora y no vieron la teoría, y después les va a caer la ficha cuando vean la teoría. Y hay cosas que al revés, digamos, ¿sí? Que van a ver la teoría, pero que, digamos, están como a destiempo, pero sí, la idea es que vayamos teniendo como una idea más integral, que es una simulación de cosas con las que nos podemos encontrar en situaciones reales de biología, ¿sí? Okay. Entonces, en el punto 12, así como anticipación, digamos, en el 11 y en el 12 van a tener que hacer estos cálculos de frecuencias, porcentajes, y ahí yo les voy explicando el paso a paso cómo pasan de fracción a porcentaje y de porcentaje a frecuencias. En general en genética se usa la frecuencia y no el porcentaje, porque es lo que nos permite hacer cálculos matemáticos. Pero bueno, ya seguramente la clase que viene van a surgir un montón de dudas sobre eso, y van a hacer un cruzamiento. En el punto 13 lo que van a hacer es una tabla también para hacer un cálculo aproximado de cómo elegir una gameta para cruzar las gametas que ustedes produjeron con las gametas de otro compañero y tener una F1, ¿sí? Que van a ir registrando en esta tabla. O sea, en esta tabla van a poner cómo era qué alelos tenía la gameta suya, qué alelos tenía en la segunda columna la gameta del compañero con el cual cruzaron, y cómo va a ser el genotipo de esa F1 y el fenotipo esperado.
¿sí? Básicamente en eso consiste entonces este segundo trabajo práctico, en hacer algunos análisis respecto de lo que pasó en el trabajo anterior, toda esta primera parte, digamos, donde vamos a ir registrando los datos de lo que va pasando y lo que va quedando registrado en el Excel, y una segunda parte que es hacer un cruzamiento para tener una F1. Y luego vamos a tener una F2. En ¿sí? el cruzamiento con el otro, elegimos cualquiera al azar, el compañero. No, ahí tienen una... ¿Sabes por qué no al azar? Porque va a haber sesgo, sobre todo sobre las primeras filas. Los que pongan las gavetas en las primeras columnas van a ser más elegidos que los que estén sobre el final. Entonces, para que no pase eso, yo les puse una tirada de dados, digamos, que justamente acá lo que va haciendo es cómo elegimos primera columna, segunda columna, qué sé yo, y cómo vamos llegando hasta un lugar de la tabla un poquitito más azaroso, que puede ser al medio, al final o al principio, digamos, como para que haya un muestreo más o menos azaroso de gametas. Pero también está todo ahí, digamos, explicado. Ese ejercicio justamente lo que les dice es cómo ir eligiendo. Tiran una vez, después tiran dos. Van en una región más grande, después una región más chica. A ver, ¿con quién me toca? Sí. Yo dije que mis padres no estaban inspirados, entonces voy a ver si puedo armar algo inspirado. Bueno, quería hacerles este adelanto porque así no estamos trabajando siempre justo sobre el trabajo práctico, ya tienen que entregar y todo eso, ¿sí? Así les queda, sobre todo, así les queda grabado. Y bueno, y pueden tener una primera aproximación, y la clase que viene seguramente ya vamos a estar hablando un montón de este TP. Profe, ¿puedo volver un cachitín para atrás y hacerte una pregunta del punto 9? ¿Del punto 9 acá? Sí. Sí, donde dice qué cambios le harías a Tundaviane. Entonces, esto tiene que ver solamente con, nosotros en la tabla habíamos completado los fenotipos de acuerdo solamente a la información, que sin considerar las interacciones y demás. Se refiere a que ahora completemos el resto de las columnas con la información de las interacciones. No es que hay que hacer algún cambio como hicimos en puntos anteriores. No. Exacto. Es completar la segunda columna, por ejemplo, sobre el color de la piel. Ustedes tenían un montón de situaciones que tenían que ver con si iba a ser más verde, más turquesa o más azul, y aparte tenían otro gen que te iba a determinar que el color de la piel podía ser gris. Sí, creo que me tocó ese. Bueno, entonces, digamos, justamente supongo que en el primer trabajo 1 vos habrás dicho, ¿y qué le pongo ahora? ¿No? ¿Qué pongo? ¿Gris? ¿Pongo azul? Bueno, la idea es que en esta segunda instancia tomes esa decisión sobre qué vas a poner. Perfecto. Y en el punto 11, pregunta los fenotipos letales estériles que hubo y pregunta sobre el total de individuos. Para saber si interpreté bien. ¿En el 11? ¿Dijiste? Sí, esto es en el primero, o sea, en el primer punto, el individuo sería 1, ¿no? ¿O ya se refiere a una pregunta en pasos? No, o sea, esto es respecto a la tabla y de lo que pasa colectivamente. Ah, ok. Acá lo que vamos a ir haciendo es un análisis del Excel que vamos juntando colectivamente. Entonces vos te vas a ir a la pestaña de letales, a esta, vas a mirar solo la generación parental, solo los que dicen P. Perfecto. Y yo no sé si acá F1 hay alguien que está, Leandro está muy adelantado o si se equivocó. Después habría que preguntarle. Por ahí está muy adelantado, porque hay gente que no sé, ya lo habían visto estos temas y los tienen más frescos. Entonces vas a anotar y vas a decir, a ver, letales, ¿cuánto sabía de T? 1, 2 y nada más. Bueno, listo. Acá estos otros no anotaron, deberían haber anotado ahí. Bueno, vas a anotar, en parentales había, qué sé yo, 2. Tenemos 35 individuos
Con lo cual, si tenemos 35 individuos, tenemos 70 alelos, porque cada individuo tiene 2. ¿Sí? Y de esos 70 alelos, había 2 que eran letales. Perfecto. No había entendido si era un análisis del total en la parte del colectivo o si solo los letales que nos habían tocado a uno, que a mí me tocaron un montón igual, pero... Bueno, entonces, ese es el análisis que vamos a ir haciendo acá. ¿Sí? Había una diferencia entre el 11, uno era sobre individuos y el otro sobre alelos, me parece. O sea, ¿cuántos individuos hubo que descartar? Porque eran letales en total, digamos. Entonces acá contamos 1, 2, 3, 4, 5, hay 35 individuos, 35 individuos letales sobre un total de 35 y los 5 que descartaste, o sea, 40. De 40 individuos que tenemos, 5 eran letales, ¿sí? Los 35 que están vivos y los 5 que son letales. Entonces anotarás eso en el 11 y en el 12 sobre los alelos y vamos a hacer un análisis de cada uno de los alelos que ponemos. La idea es que después en la F2 volvemos a hacer un conteo similar y vamos a hacer un pequeño análisis sobre qué fue lo que pasó con los alelos letales a través de esas generaciones que estuvimos trabajando. Bien. ¿Estamos? Por ahora sí. Bueno. Por ahora. Me parece muy bien. Bueno, entonces, listo, nos vemos en la semana que viene. ¿Sí? La semana que viene a ustedes les toca WhatsApp. Bueno. Y como siempre, grabo la clase del lunes y se la subo a YouTube para que puedan resolver. Las dudas que van surgiendo en los dos grupos son siempre las mismas. Y hola, Emir, ¿cómo venís? ¿Pudiste avanzar? Bueno, son más o menos las dudas siempre las mismas. Buenísimo, Emir. En los dos grupos y en los diferentes grupos, en los diferentes años, más o menos yo ya, este trabajo práctico es nuevo y lo voy ajustando, digamos, en estos, en cada uno de los cuatrimestres, digamos, corrigiendo errorcitos y cositas que van apareciendo, pero más o menos las dudas que van surgiendo son las mismas, o sea que con las grabaciones de lo que le queda del lunes anterior y en todo caso revolviendo en las dudas que están subidas del cuatrimestre anterior, o sea, del 2020, también hay un montón de cosas que pueden... Información, sí. Así que bueno. Bueno, muchachis. Gracias. Hola por Ari. Gracias, profe. Gracias, profe. Y vean las Gracias, teorías, profe. no se queden, no se pongan solo a resolver sin ver las teorías, porque esto es un ida y vuelta, ¿sí? No van a poder resolver los TP sin ver la parte teórica. No, es verdad. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Chao, profe. Chao. Buena semana. Adiós. Yo creo que Chao, chao. Chao. Acá tengo que salir yo.